continuación realizaremos una exposición presentando a Haití como parte del Caribe, del Caribe. Hablaremos de las manifestaciones y características culturales, además de su lengua, su religión, su gastronomía, y en este caso quisimos contextualizar los aspectos históricos más relevantes con lo que vamos a empezar. Cabe resaltar que nuestros integrantes son Rubinelli Daza, nuestro compañero Ángel Peñalosa y yo, Gilma Pulo. A tiempos inmemorables, donde la cual ha sido considerada centro de convergencia de los pueblos y razas más diversos. Los habitantes de esta isla procedían de un grupo de mayas quiches, asentados durante la emigración hacia Yucatán. A comienzos del siglo XVIII, cuando la colonización se mostró en su mayor auge, todas estas provincias de Francia contribuyeron al poblamiento de la antigua Santo Domingo. Mientras la trata de esclavos importaba un verdadero aluvión de negros de múltiples orígenes, de diferentes razas. De ahí los diferentes fenómenos de intercambio, de mezclas, que han marcado profundamente la tradición y costumbres haitianas. Es claro también interpretar que la isla de Hispaniola o Quisqueya, como la llamaron sus antiguos pobladores, los arawak y los tainos, está actualmente dividida en dos repúblicas, lo que hoy conocemos como Haití y República Dominicana. Al ser descubierta en 1492 por Cristóbal Colón, la isla estaba habitada por numerosos pueblos arawak que en pocos decenios desaparecieron casi enteramente. La colonización española, apoyada en la evangelización que llevó a cabo la Orden de los Dominicos, adjudicó el nombre de su patrón, Santo Domingo. Poblada también por franceses y otros europeos atraídos por el azúcar, los imperios coloniales de Europa comenzaron a disputarse la isla. Al asumir el control del territorio, Francia comenzó a explotarlo, introduciendo un promedio de 20.000 esclavos africanos por año. El mestizaje se creció rápidamente. En poco tiempo, el azúcar se transformó en el principal producto de exportación de la región, y Haití, quien es hoy conocido por uno de los países más pobres en el siglo XIX, se habría convertido en la posesión más importante de la francesa en las Américas. Pero para entender toda esta pluralidad de religión, de creencias de la Haití, es claro hablar de las influencias. Tuvo influencias indoamericanas. Sabemos que hoy es un hecho que los primeros habitantes legaron modos de vida que penetraron tan a fondo en las características de la colonia que hasta la actualidad pueden apreciarse en la sociedad haitiana contemporánea. Pero también hubo una influencia europea. Estas serían de doble naturaleza, española y francesa. La influencia de España es perceptible en el medio rural, fundamentalmente, y ha incidido sobre los sistemas de vida del campesino. La influencia francesa se expresaba ya en el siglo XVII a través de tres componentes representados en la isla: el nórdico, picardos, normandos y angevinos. También los mediterráneos, como provenzales y nizardos. También el alpino, quienes eran habitantes del virrey, gascones y bordeleses. La mayor parte de los colonos no sabían leer ni escribir, eran analfabetas, descendientes de siervos de gleba, campesinos y plebeyos. Pero también se debe resaltar la influencia africana. La herencia cultural africana no se conserva íntegramente en Haití, como se puede denotar en otros países del Caribe.
La lengua nacida en este suelo haitiano no tiene la riqueza semántica de las lenguas africanas, pero se ha mantenido las tradiciones respetadas en los ritos, los bailes, en parte de la cultura haitiana, en los grupos coreográficos y en muchas de las celebraciones de las fiestas nocturnas y procesiones que aún perviven en el espíritu haitiano. El idioma haitiano. Los idiomas oficiales de Haití son el francés y el creolé. El francés es uno de los dos idiomas oficiales, pero solo se habla una pequeña parte, solo lo habla una pequeña parte de la población. Casi todos los haitianos hablan creol, o el criollo, haitiano criollo. El otro idioma oficial del país. Este es un idioma joven, ya que fue oficializado en 1961 fue la primera vez que se oficializó el idioma creole después de la independización en 1804. El criollo haitiano, que también ha sido recientemente estandarizado, es hablado por prácticamente toda la población. Es una de las lenguas criollas con sede en Francia. Su vocabulario es 90% derivado del francés, pero su gramática se asemeja a la de algunos idiomas del África Occidental. El criollo haitiano es hablado el 99% en el país y el francés solamente lo habla el 42%. ¿Quiénes hablan francés y quiénes hablan el criollo? Bueno, solamente las personas que tienen acceso a la educación hablan el francés, ya que el francés es el idioma administrativo del país. Bueno, vamos a la cultura de Haití. Esta nos muestra trozos de mestizajes entre las tradiciones europeas, que son las francesas y españolas, y las tradiciones africanas. Esto debido a la trata de esclavos de la que procede la mayoría de la población. Quedan algunos trozos precedentes de la cultura de los taínos, que fueron los primeros habitantes de la isla. Hablando de la música de Haití, su música popular presenta fuerte influencia de la música negroafricana. Sus danzas tradicionales han sido objeto de estudio y la mayor parte del instrumental haitiano está formado por instrumentos de percusión como lo son el azotor y el petro. Las modalidades de tambores que, al igual que las danzas mundonga y merengue, son de procedencia africana. En sus bailes podemos ver que una de sus danzas es la denominada gaga, que es un complejo musical danzario en el que la suerte juega un papel importante y en el que están presentes actos como circenses, como lo es levantar la mesa con los dientes, la demostración de habilidades con el machete y el bastón, o comer candela, entre otros. También se conocen algunas danzas típicas como el managuán. Otras prácticas culturales importantes son las danzas Ibó, Papaguedé y Fey. Y junto a otras festividades religiosas vinculadas al vudú, como es la más popular que ocurre en noviembre, es la Fete Yedé, que es dedicada a los muertos. Los fieles del Barón Samedi, uno de los luas del panteón, beben ron y bailan en los cementerios para celebrar la vida y recordar a sus seres queridos. Si vamos a la literatura de Haití, la literatura haitiana está escrita principalmente en francés. La élite, los ricos, la clase alta, ha producido varios escritores de renombre internacional, entre ellos Jean Price-Mars, Jacques Romain, Jacques Stephen Alexis. En su arte y pintura podemos ver que los escasos son los restos arqueológicos de la época precolombina, en los que destacan las artísticas de los taínos, como los trozos de madera con patas y cabezas de hombre o animal. La pintura específicamente, los haitianos se caracterizan por la utilización de colores brillantes, el humor inteligente predomina mucho en sus obras. Entre los objetos que plasman en sus cuadros se pueden encontrar frutas deliciosas y paisajes que marcan la realidad cotidiana de la ciudad, en las ciudades haitianas. En sus artesanías, pues sus artesanos son muy buenos en materiales como el hierro y la madera, y construyen desde pequeños elementos hasta muebles hechos totalmente a mano. Entre la artesanía destacan las tallas de madera, la joyería de cobre y concha de carey, los bordados, la forja,
entre muchos más. Como patrimonial, los patrimonios más famosos e importantes de Haití son el Palacio de Sanssouci y la Citadela Ferrier, los cuales fueron inscritos como lugares de patrimonio de la humanidad en 1982. Sus celebraciones son muy importantes. Asociado con el comienzo de la temporada religiosa de Cuaresma, el carnaval es el festival más popular y activo, con música secular, desfiles, bailes en las calles y abundante consumo de alcohol. El carnaval es precedido por varios días de bandas de rara, conjuntos tradicionales con grandes grupos de personas, especialmente vestidas, que bailan al sol de las vacunas, que son las trompetas de bambú, y tambores bajo la dirección de un director que hace sonar un silbato y blande un tipo de látigo. Otros festivales incluyen el Día de la Independencia, que es el 1 de enero, el Día de Bois Caimán, que es el 14 de agosto, y es celebrando una ceremonia legendaria en la que los esclavos tramaron la revolución en 1791. También está el Día de la Bandera, que es el 18 de mayo, y el asesinato de Dessalines, el primer gobernante de Haití independiente, que se celebra el 17 de octubre. En su gastronomía, la comida haitiana es similar al resto de los países latinos del Caribe. Sin embargo, difiere en diversos puntos en sus presentaciones regionales. Su influencia principal deriva de la gastronomía francesa y la africana, con derivaciones notables de la técnica culinaria de los nativos taínos y de los españoles. El arroz y las judías, en realidad, en sus diferentes presentaciones son consumidos en todo el país y componen la base de la alimentación haitiana. Algunas de las costumbres de Haití es que el 1 de enero, durante todo el día para celebrar el Día de la Independencia de Haití, la única comida que se hace durante ese día es una sopa de calabaza, que es muy común ver por las calles haitianas a mujeres llevando algún tipo de elemento sobre su cabeza como se ve en África. Esto es una simbolización que le tienen al respeto a sus descendientes que fueron esclavos en África. Al entrar en un patio, los haitianos gritan oné, que significa honor, y se espera que el anfitrión responda respect, que significa respeto. Los visitantes de un hogar nunca se van con las manos vacías o sin beber café, o al menos no sin una disculpa, y si no se anuncia la partida se considera muy descortés. Hablando de modales, los hombres se dan las manos durante el encuentro y la partida. Los hombres y las mujeres se besan en las mejillas, las mujeres se besan en las mejillas y las mujeres rurales besan a las amigas en los labios como muestra de amistad. Además de que se puede ver normal en las calles de Haití que los hombres muy amigos se tomen de las manos como si fueran pareja. Creencias religiosas. Bueno, cuando hablamos de las creencias religiosas haitianas, tenemos dos aspectos importantes. Ellos manejan como la religión oficial del Estado el catolicismo, que se convirtió en religión oficial del Estado después de la liberación de 1803, lo que contribuyó en gran medida a la configuración de una cultura muy difusa acerca de lo que era el vudú. Se satanizó, se persiguió. La Iglesia Católica prohibió la práctica del mismo, lo que ayudó a dividir la población que recién estaba comenzando a liberarse de la esclavitud. Aquellas personas que eran acusadas o encontradas practicando el vudú eran acusadas de brujería y fueron cazados. Muchas personas murieron por practicar el vudú. Hay que tener en cuenta también que la nación haitiana fue fundada por antiguos esclavos negros, como ya sabemos, y ellos hablaban diferentes lenguas y, por supuesto, tenían diferentes religiones, lo que dificultó la unión del pueblo, bueno, de los esclavos. Cabe resaltar también que fue en una de esas reuniones clandestinas en las cuales se pactaron los acuerdos de la liberación o la rebelión. Cuando escuchamos la palabra vudú, lo primero que se nos puede venir a la mente
es un muñeco con alfileres, zombies, sacrificios, conjuros maléficos. Y esa es la imagen que se nos ha vendido en el cine y es un estigma con el que cargan aquellos que quieren o creen o tienen la cultura del vudú. Ha sido muy estereotipada durante mucho tiempo y es en realidad una religión cuyos especialistas obtienen la mayor parte de sus ingresos, es decir, aquellos que son, digamos, sacerdotes o que ocupan un alto cargo en la religión, se desempeñan como curanderos, lo cual les representa una entrada económica. También podemos decir que el pueblo haitiano tiene muchísima fe en estas creencias acerca del vudú, a pesar de que se declaran, muchas personas practican el catolicismo en las calles o públicamente, también casi el 80% de aquellas personas católicas también tienen creencias y fe en el vudú. Muchas gracias.